Filadelfia, la iglesia perfecta. Vamos a orar, amén. Padre nuestro, que eres eterno, que habitas en el cielo, Señor, pero que de acuerdo a tu palabra también habitas en el corazón de aquellos que aman tu nombre, que aman a Jesús. Habitas en el corazón de aquellos que escuchan y obedecen tu palabra, Señor, y guardan tus mandamientos. Padre, a ti te damos toda la adoración, toda la gratitud en esta hora a través de Jesús, tu Hijo, Señor. Y pedimos que por medio de tu Espíritu Santo traigas la oportunidad de arrepentimiento, Señor, que perdones la iglesia, que perdones el corazón de tu pueblo, Señor, que perdones la maldad de esta nación, que perdones los pecados, Señor, que se cometen día tras día, que ofenden tu nombre, Señor. Que traigas por medio de tu Espíritu Santo las fuerzas que la iglesia necesita, las fuerzas que tu esposa, Señor, necesita, las fuerzas, Señor, que el pueblo que tú escogiste, que la iglesia que tú elegiste, la cual lavaste por medio de la sangre tuya, Señor, la cual perfeccionaste, Señor, por medio del sacrificio, Señor, pueda encontrar en ti la fortaleza, pueda hallar en ti la confianza para perseverar, Señor. Oramos por todos aquellos apóstoles, profetas, Señor, quienes son el fundamento, según dice tu palabra en Efesios capítulo 2. Señor, oramos por aquellos pastores, Señor, que apacientan el rebaño, aquellos pastores, Señor, que día y noche trabajan, Señor, por el pueblo que tú has elegido, Señor. Padre, oramos por aquellos maestros que enseñan tu palabra, que se dejan guiar por tu Espíritu, Señor, para enseñar tus mandamientos. Padre, oramos por aquellos que extienden tu palabra a través del evangelismo, aquellos evangelistas. Señor, estos 5 ministerios que tú mismo constituiste según Efesios, Señor, capítulo 4, sean establecidos en la tierra, Señor, para la edificación de todo el cuerpo. Bendice a aquellos hombres y mujeres, niños, jóvenes, jovencitas, Señor, que se congregan día y noche, Señor, en sus casas, que están abriendo, Señor, iglesias en sus propias casas, Señor. Oramos por aquellas familias que te aman, que te buscan, por los que están, Señor, débiles en su fe, por los que dudan, Señor, oramos para que sean convencidos, por aquellos que se han apartado de ti, para que tengas misericordia de ellos, Señor, como está en tu palabra. En el nombre de Jesús te daremos gloria y adoración. Filadelfia, pudiéramos decir que es la iglesia perfecta, la iglesia en la cual no se encuentran características en contra de esa iglesia negativas, como lo vimos en el mensaje a Éfeso, como lo vimos también en el mensaje a Esmirna, en el mensaje a Pérgamo, en el mensaje a Tiatira y en el mensaje que mi esposa compartía acerca de Sardis. Filadelfia es la iglesia diferente, es la iglesia de los santos. Filadelfia representa a aquellos hombres y mujeres que han guardado sus vestiduras, que no se han contaminado, que no se han dejado contaminar, que no se han dejado influenciar. Filadelfia representa a aquel pueblo guardado para Dios, obediente para Dios, aquel pueblo perfecto en los mandamientos de Dios. A partir del versículo 7 hasta el versículo 13 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis, se describe a Filadelfia. El Señor comienza en el versículo 7, como lo hemos enseñado en las 5 cartas anteriores. Dice, escribe también a el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el que es santo y verdadero. Primer aspecto importante en cuanto a la manera en que Jesús se le revela a Juan y la manera en que Jesús quiere que Juan transmita esa revelación a Filadelfia, a la iglesia de Filadelfia. Se manifiesta el Señor o hace su introducción a la vida de Juan como el que tiene la llave, como el que es santo y verdadero. Santo y verdadero. Cuando nosotros vemos esa introducción para Filadelfia, la manera en que el Señor se presenta para Juan en esta manifestación de santidad y de verdad. Jesús se presenta en la faceta de santidad y de verdad.
Está dando a entender que el mensaje es para una iglesia santa y para una iglesia que está en la verdad. Quiere decir que a diferencia de Éfeso, que a diferencia de Esmirna, que a diferencia de Pérgamo y que a diferencia de Tiatira, las iglesias, 4 iglesias que están en el capítulo 2 de Apocalipsis, y que Filadelfia, en comparación con Sardis, a diferencia de Sardis, que es la primera iglesia mencionada en el capítulo 3, Filadelfia es una iglesia santa y es una iglesia que practica la verdad, que camina en la verdad. Es una iglesia que no tiene una calificación negativa, de parte del Señor por lo menos. Es una iglesia en la cual no se le encontró un antecedente negativo. Recordemos que en el caso de Éfeso había una situación de una pérdida de amor. En el caso de Esmirna teníamos aquellos que practicaban una iglesia llena de sufrimientos, una iglesia llena de temores, una iglesia que aparentaba ser pobre pero que era rica, y en Esmirna se describen las características. Desde en Pérgamo vimos las características de la iglesia que se vendía, ¿verdad? Que se vende por predicar, que cobra el evangelio, lo cobra. Veíamos en Tiatira también las consecuencias, la jezabélica, la influencia jezabélica sobre Tiatira, es decir, la iglesia mezclada con la influencia jezabélica en Sardis. En Sardis podíamos ver esa iglesia que apaga el espíritu, esa iglesia que no tiene comunión con el espíritu, esa iglesia que hace las cosas por sí mismo. Vimos también la iglesia que vende, que da su vida, que es la de Esmirna, que da su vida por el evangelio. Pero aquí en Filadelfia no hay algo que Jesús tenga en contra de esa iglesia, en contra de ese ministerio, en contra de esos ministros. Filadelfia representa a ese pueblo de Dios santo, a ese pueblo de Dios que no tiene mezcla, a ese pueblo de Dios que no está mezclado ni con inmoralidades sexuales, ni con maldad, ni con concupiscencia, que no negocia la palabra, que no cobra por el mensaje, que no manipula, que no extorsiona. Filadelfia representa aquel pueblo que no tiene una doble vida en el evangelio. Filadelfia representa ese pueblo que se ha guardado, esos hombres y mujeres íntegros. Filadelfia representa la integridad 100% en una persona. Entonces el Señor se levanta como el verdadero y como el santo, dando a entender que esas son las características principales de Filadelfia, una iglesia en santidad. Cuando hablamos de santidad, la santidad de Éfeso, la santidad de Esmirna, la santidad de Pérgamo, la santidad de Tiatira, la santidad de Sardis, era una santidad mezclada y era una santidad de acuerdo a las conveniencias de cada uno de estos ministerios, de estas iglesias. Pero Filadelfia no, Filadelfia es la iglesia de la línea recta, la iglesia perfecta, la iglesia que tiene una santidad transparente, una vida transparente. Son esas personas, hombres y mujeres de Dios, pueblo en general de Dios, esa iglesia que es como es en la iglesia, es en la casa, como es en la casa, es en el supermercado. Es una persona transparente, es una persona que tiene valores y principios del reino muy marcados, identidad del evangelio muy marcados. Es esa persona que no habla, sino que el testimonio es su propia vida como tal. Eso es lo que representa Filadelfia. Pero por otro lado, Filadelfia también representa, porque vemos la segunda manera en que el Señor se revela a esta iglesia, a Juan, para que el mensaje se transmita. Y el Señor se le revela a Juan también como aquel que tiene la llave del rey David. Estoy leyendo el versículo 7. Y el que cuando abre nadie puede cerrar y cuando cierra nadie puede abrir. Quiere decir que Filadelfia... no necesitamos conocer todo el resto de la enseñanza que está ahí. Suficiente con la manera en que el Señor se aparece allí, porque en cada iglesia la manera en que el Señor se le reveló a Juan y el mensaje que le envió a cada iglesia representaba lo que era esa iglesia. Aquí el Señor habla de la llave de David, de la llave que abre puerta, y la puerta que se abre no se cierra, y la puerta que se cierra no se abre. Quiere decir que es esa iglesia que está con los cielos constantemente abierta, es esa iglesia que desata constantemente las bendiciones de Dios, una iglesia bendecida, una iglesia en progreso, una iglesia en santidad, en obediencia, pero en
prosperidad, en salud, en abundancia, en bienestar. Es una iglesia transparente, es una iglesia que tiene la capacidad de abrir puertas, es una iglesia que no fuerza para abrir una puerta, es una iglesia que no se esfuerza por conseguir una bendición, por conseguir una respuesta de Dios. La santidad de esa iglesia y la verdad en la que esa iglesia vive hace que las puertas de los cielos estén abiertas. Esa iglesia, con la santidad y con la obediencia, con la santidad y con la rectitud, hace que el Señor le entregue. Es decir, esa iglesia es una llave abierta, esa iglesia es una llave, que tiene las puertas abiertas. Son esos ministerios que Dios abre puertas, son esos ministerios que no tienen que forzar, que no tienen que empujar, que no tienen que estar pidiendo un diezmo, que no tienen que estar pidiendo una ofrenda, que no tienen que estar haciendo largas oraciones para lograr algo, alguna puerta que se le abra. Son iglesias que viven con las puertas abiertas debido a la transparencia, a la santidad y a la verdad en la que estos caminan. Luego en el versículo 8 el Señor dice: yo sé todo lo que haces, mira, delante de ti he puesto una puerta abierta. Te das cuenta que nadie puede cerrar, y aunque tienes pocas fuerzas, has hecho caso de mi palabra y no me has negado. Mira esto tan tremendo, una iglesia que a pesar del cansancio y que a pesar de las fuerzas que no tiene, que a pesar del ahogamiento y de lo que puede representar el servir tanto a la obra de Dios, es una iglesia que a pesar de ese cansancio no niega la palabra de Dios, no cambia, no adultera la palabra de Dios, y fuera de eso, a pesar de esas faltas de fuerzas, el Señor le mantiene las puertas abiertas porque es una iglesia santa. Recuerden, Filadelfia representa a hombres y a mujeres. Los Filadelfia, para darme a entender, los Filadelfia son aquellos hombres y mujeres de Dios que no están mezclados, que no están contaminados, ni con adulterio, ni con fornicación, ni con idolatría, ni con lujuria, ni con laxivia, ni con el mundo, ni con la música del mundo, ni con los deleites del mundo, ni con aquellas cosas sucias, perversas, ni con un vocabulario sucio. Su mente es limpia, verdaderamente limpia. No es una mente limpia en la iglesia y en la casa una basura. No, es una mente limpia donde está. Es una persona de valores, es una persona de principio del reino, es una persona que aplica la palabra de Dios 100%. Esa es Filadelfia, y debido a eso el Señor sabe que Filadelfia no tiene fuerzas, pero que a pesar de que no tiene fuerzas, el Señor le da a Filadelfia la oportunidad de tener las puertas completamente abiertas. Luego dice el versículo 9: yo haré que los de la congregación de Satanás, los mentirosos, ¿te das cuenta? Recuerda que el Señor aparece aquí como la verdad, como el santo y el verdadero, dándole a entender que Filadelfia es la iglesia de la verdad, es una iglesia verdadera. Pero el Señor le dice al ángel, es decir, al ángel, al ministro de Filadelfia y al pueblo Filadelfia: no quiero decir que Filadelfia es una denominación, yo no estoy diciendo que Filadelfia, la denominación Filadelfia, yo estoy hablando de hombres y mujeres que pueden estarme viendo que son representados por Filadelfia, que no son representados por Pérgamo ni por Tiatira, sino que tienen la identidad y el carácter marcado como el de Filadelfia. Esos hombres y mujeres santos verdaderamente, no santos de palabras, sino santos, íntegros. A ellos es que el Señor les está hablando a través de este mensaje. El Señor dice: yo haré que aquellos mentirosos, quiere decir que hay una iglesia que es mentirosa, quiere decir que aquellos que dicen ser santos, que no lo son, que dicen estar en santidad y no lo son, que dicen obedecer a Dios pero no lo obedecen, y que dicen estar en la verdad pero están en la mentira, son mentirosos, y el Señor los llama congregación de Satanás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que dicen ser judíos, es decir, que dicen tener la cultura correcta o la religión correcta, pero que no lo son. Dice: esos mentirosos se arrodillarán delante de Filadelfia, se arrodillarán delante de aquel pueblo que se ha santificado, que se ha guardado, que camina en esa integridad, y dice: y se arrodillarán delante de tus pies para que sepan que yo te he amado. Miren esto tan hermoso. En esta iglesia el Señor habla de que ama a los Filadelfia. Ama a los Filadelfia. Es la única carta que hemos leído hasta este momento donde el Señor habla de amor. En primera de las 6 cartas que hemos mencionado,
En Filadelfia el Señor resalta y dice, he amado a esta iglesia, amo a la gente de Filadelfia, amo a sus pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pueblo general, líderes, sugieres, como los quieran llamar, diáconos, ancianos, obispos, ministros del altar, danzores, quien quiera que sea intercesores. Amo a ellos porque son santos, verdaderamente son santos, no son mentirosos, no tienen una doble vida, no son farsantes, no son hipócritas. Los amo. Dile a ellos que aquellos mentirosos van a quedar en vergüenza, que aquel pueblo que se dice ser santo va a quedar avergonzado y que los voy a hacer postrar delante de ti, Filadelfia, porque te amo, porque amo mucho la obra que tú estás haciendo. Dios ama a los Filadelfia. De las 6 cartas es la única carta donde el Señor expresa el amor por esta iglesia que es Filadelfia. Luego dice acá, has cumplido mis mandamientos de ser constante y por eso yo te protegeré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para poner a prueba a todos los que viven en la tierra. Quiere decir que a pesar de que Filadelfia es la iglesia amada, porque es la iglesia amada, y es la iglesia perfecta, la iglesia de la verdad, la iglesia de la santidad, eso no la va a excluir de una tribulación y de una prueba. Se ha dicho que la iglesia no va a estar en la tribulación porque X o Y motivo va a pasar. Pero aquí estamos viendo que la iglesia perfecta, que la iglesia amada, que la iglesia santa, que la iglesia pura, que la iglesia que no tiene defecto, la iglesia perfecta, no por obras, sino porque realmente vive esa palabra, vive el evangelio a pureza, también va a pasar por una prueba. Quiere decir que la iglesia va a pasar por prueba, va a pasar por tribulación. Note que es importante entender esto. Yo sé que esto puede causar una cantidad de comentarios favorables o en contra, no tengo problema con eso, pero quiero decir, a mí este mensaje me enseña que la prueba que va a venir al mundo, dice, la prueba que va a venir sobre el mundo entero, eso es la gran tribulación, eso es los juicios del fin del mundo, porque dice, la prueba que va a venir sobre el mundo entero para poner a prueba a todos los que viven en la tierra. Quiere decir que aquí le está anunciando a la iglesia santa, a la iglesia amada, que ellos van a pasar por esa prueba, que esa iglesia, que esos hombres y mujeres de Dios, ese pueblo reservado. Filadelfia, en otras palabras, es como los 7,000 profetas que estaban escondidos en las cuevas en el tiempo de Elías, que no habían doblado sus rodillas a Jezabel y que estaban reservados para los últimos tiempos, de ese tiempo de Jezabel. Filadelfia es ese Juan, Filadelfia es ese Pablo, Filadelfia son esos ministros que no se doblegaron ante Baal, que no doblaron sus rodillas ante la suciedad, ante la perversión, ante lo que les convenía, ante negocios donde ganaron dinero de una manera incorrupta. Es gente realmente santa, cristianos con santidad, con transparencia, espejos para mostrar al mundo. Ellos van a pasar por prueba. Quiere decir que la iglesia no va a esquivar la tribulación, que la iglesia amada no va a esquivar, porque el Señor claramente le dice a la amada iglesia santa, Filadelfia, le dice, yo te guardaré en el día de la prueba. Tú te has mantenido fiel y yo te prometo que el día de la prueba, cuando todo el mundo sea juzgado, cuando venga la gran prueba sobre todo el mundo y todos los habitantes de la tierra sean puestos a prueba, yo te guardaré a ti de esa prueba que viene sobre el mundo. Quiere decir que la iglesia para ese tiempo está en la tierra, pero la diferencia es que va a ser guardada por el Señor. Bueno, según Apocalipsis 3. Ahora dice acá, conserva lo que tienes, vengo pronto. Conserva lo que tienes para que nadie te arrebate tu premio. A los que salgan vencedores les daré que sean columnas en el templo de mi Dios y nunca más saldrán de allí. Y en ellos escribiré el nombre de mi Dios. ¿Te acuerdas que en la iglesia anterior, en la que es en Tiatira, Dios iba a permitir que el nombre de esas personas Tiatira, de algunos, ¿no?, de los que no se contaminaron, iba a estar escrito en una piedrecita? Aquí no. Aquí en esta iglesia amada hay algo más bello que la piedrecita y que la coronita y que todas esas cosas que los cristianos anhelan. Aquí claramente dice que el Señor le dará a ese tipo de personas, dice, y en ellos, no en una corona, no en una piedrecita, no en una silla. Ay, yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro.
Yo quiero que mi nombre esté escrito en la silla porque la silla tiene un nombre para mí. El Señor me va a dar una piedrecita con mi nombre. Mi corona va a tener mi nombre. Esas son las demás iglesias, pero Filadelfia es exclusiva porque el nombre de esas personas del pueblo de Filadelfia, hombres y mujeres de Dios de verdadera santidad y pureza, dice: y nunca más saldrán de allí, y en ellos escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que viene. Ojo con eso, Jerusalén viene, no va, no vamos, viene. La iglesia, la ciudad viene, y dice que en Filadelfia va a ser guardada de la prueba de la tribulación, va a vivir tribulación, pero va a ser librada de la gran tribulación. Y cuando venga la ciudad, según el versículo, le estoy leyendo, Dios habla hoy, según el versículo que acabé de leer, déjeme decirle, el versículo 11 dice: y en ellos escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que viene del cielo de mi Dios. Quiere decir que en esas personas, Filadelfia, el nombre de Dios va a quedar inscrito en esa persona, y el nombre de la nueva Jerusalén, la ciudad santa, va a quedar inscrita en esa persona. Entonces hay quienes van a recibir una piedrecita con su nombre, una sillita con su nombre, una coronita con su nombre, yo qué sé, pero a Filadelfia se le va a entregar el nombre de Dios, lo va a llevar esa persona, inscrito el nombre de Dios, la identidad de Dios, la esencia, el carácter de Dios en esa persona. No se imagine usted que le van a colocar acá Dios y aquí Nueva Jerusalén. No, está hablando de que esa persona va a llevar el carácter de Dios, la transparencia de Dios, la gracia de Dios, va a ser un espejo de lo que es Dios, y va a ser un espejo de lo que es esa gran, hermosa y maravillosa ciudad que descenderá, y que dice la palabra en Apocalipsis 22, donde la iglesia santa entrará y gobernaremos, según Apocalipsis 5:10, para siempre con nuestro Señor aquí en la tierra. Y luego dice: y también escribiré en ellos mi nombre nuevo. Oh, bueno, esto tiene otra revelación. Y también escribiré en ellos mi nombre. ¿Quién está hablando? Jesús. Ojo a esto va a dejar cabezón a más de uno. Y también escribiré en ellos mi nombre nuevo. Jesús está hablando, y esto lo va a confundir, pero lo dice la Biblia. Dios habla hoy, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 11. Y también escribiré en ellos mi nombre nuevo. Jesús es el que le está hablando a Juan. Jesús le está diciendo: a Filadelfia le voy a dar, ellos van a tener el nombre de Dios inscrito en ellos. No solamente el nombre de Dios, sino el nombre de la ciudad que desciende, la amada Jerusalén. Pero también dígales que por haber sido santos y caminar en la verdad, van a llevar el nuevo nombre mío inscritos en ellos. ¿Pero qué quiere decir el nuevo nombre del Señor? Porque si yo digo aquí muchas cosas, me van a llamar hasta hereje y me van a llamar sectario. Pero aquí dice: y también escribiré en ellos mi nombre nuevo. Mi nombre nuevo. ¿Habrá un nuevo nombre en aquellos tiempos para el Señor? No lo sé. ¿Habrá algo que nosotros no se nos ha revelado aquí en la tierra, pero que se nos va a revelar cuando la ciudad se establezca aquí en la tierra, cuando Cristo venga por segunda vez? No lo sé. Pero ¿qué quiere decir? Colocaré en ellos mi nombre nuevo. Quiere decir que Filadelfia llevará el nombre de Dios, el nombre de la ciudad y el nombre nuevo de Jesús impreso en él, ese nuevo carácter en él. Y dice: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Esta es la sexta carta, la carta a Filadelfia. En otras palabras, esta es una carta bella, porque nuestra función como pastores, como apóstoles, como profetas, maestros, evangelistas, o tu función como cristiano, es volverte Filadelfia, es volverte una iglesia Filadelfia. Deja de ser Éfeso, deja de ser Esmirna, deja de ser Pérgamo, deja de ser Tiatira, deja de ser Sardis y vuélvete Filadelfia, la iglesia santa, la iglesia perfecta, la iglesia que llevará en sí el nombre de Dios, el nuevo nombre de Cristo o de Jesús y el nuevo nombre de la gran ciudad. Bendiciones para todos.